Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra amada y querida comunidad de Macarao, Las Adjuntas, Caricuao y barrios aledaños. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos de nuevo a su programa La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite por esta emisora y por TV Caricuao y por YouTube y las redes sociales todos los sábados de 7 a 8 de la mañana. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de hoy. Hoy vamos a dedicar un programa especial al Domingo de las Misiones. En todas partes del mundo la Iglesia Católica celebra este fin de semana el Día Internacional de las Misiones. Hay un mensaje muy bello que vamos a compartir del Papa Francisco, pero como siempre, antes de empezar nuestra programación de hoy, comentaremos el Evangelio de este fin de semana. Bienvenidos Johnny y Rosa. Como siempre aquí, guerreros. Bueno, bienvenido, Rosa. Llegaste a tiempo, se te pegó la cobija, ¿vale? No, nada que ver. Nada de eso, es muy temprano. Bueno, adelante. Sí, damos gracias a Dios por este nuevo día, hermoso, por esta bendición de estar aquí reunidos. Y sobre todo porque el Espíritu Santo haciendo su obra. Amén. Amén. Bueno, le damos gracias a Dios. Primeramente, como lo dijo nuestra hermana Rosa Mireya, dándole gracias a Dios por este día tan espectacular. Y todos los días son espectaculares. Mañana no existe, ayer ya pasó. Y por lo tanto, estamos pasando un día hermosísimo, bello. Por eso le damos gracias. Le damos gracias a todos nuestros queridos radiousuarios, a nuestro hermano Jesús Blanco, a Manuel Maldonado en los controles, a Rafael Fernández en la dirección de Radio Macarao, y sobre todo a todos nuestros queridos radiousuarios, y sobre todo, al Espíritu Santo, productor de este programa. Como siempre, tenemos un evangelio bien interesante, y vamos a desglosar un poquito sobre la idolatría al dinero, la idolatría a las personalidades sobre todo, y esa parte tajante, esa parte frontal, que Jesucristo no estaba viendo si eras político, si eras alcalde, concejal o presidente o obispo. No tenía pepitas en la lengua para decirle las verdades a quien sea, llámense abogados de la ley, llámense sacerdote en ese momento o político. Eso es bien importante. Pablo. Y eso lo sabían sus enemigos. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que venga para que este pasaje del Evangelio de hoy, que se ha comentado tanto y que es tan popular, pero tan tergiversado y manipulado, nosotros podamos tener la asistencia del Espíritu Santo para poderlo interpretar, tanto nosotros que lo vamos a compartir con ustedes, como ustedes que lo van a escuchar, y también me imagino compartir con su familia y con los suyos. Oremos. Padre, derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros para que podamos discernir la palabra que vamos a escuchar. Ella es luz y guía de nuestra vida. ¿Qué sería de nosotros sin esa palabra que guíe y fortalezca e ilumine nuestra fe? Bendice a esta emisora, bendice a estas ondas, que puedan llegar este mensaje a todos los confines de la tierra, como así tú lo deseaste. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te amedra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, le contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñeme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús le preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, vemos cómo en este evangelio están tratando de manipular a Jesucristo
los hipócritas, autoridades religiosas de la época, para involucrarlo en un asunto de tipo político. Ya no solamente le ponen obstáculos para que él caiga en la trampa de sus preguntas coacciosas, como acaba de decirlo Johnny, y como acaba de leerlo, sino precisamente ellos van a tratar de involucrar a Jesús en el problema político. Por eso es que al principio del Evangelio ellos enviaron a algunos del partido político de Herodes para hacerlo caer en esta situación y poner a Jesucristo en contra del Imperio Romano, involucrarlo en la cuestión política. Pues la salida de Jesús fue genial, y esto de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como decía al principio, se ha interpretado de miles y muchas maneras, como diciendo, bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero aquí hay otras connotaciones que me parece importante discernir en nuestra reflexión de esta primera parte del programa. Yo tengo aquí algunas preguntas para que nosotros la vayamos respondiendo y vayamos analizando. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Acaso lo del César no es también de Dios? ¿Quién le dio al César lo que tiene el César? ¿Acaso lo del César no es del pueblo? ¿Quién le dio al César lo que tiene el César? ¿Acaso no fue el pueblo? Por lo tanto, lo del César es de Dios y lo del César es para el pueblo. César simplemente debería haber sido un solo administrador. Nos tiene como referencia las reflexiones de las semanas anteriores, cuando lo de la viña, aquellos viñadores homicidas se adueñaron de la viña como si ellos fueran los dueños. Señores, los Césares de este mundo, no solamente el César, Julio César, ni la gente de Roma, sino hablamos de César ahí como todas las autoridades, los presidentes, los gobernadores, todo el que tiene autoridad política. Recuerde que usted solamente es un administrador. Todo es de Dios. Y Dios se lo dio a usted, el poder que usted tiene, político, económico, social, religioso. Todo ese poder, precisamente Dios lo concede para que usted con ese poder sirva a su pueblo. Sirva a su pueblo. No se sirva de su pueblo. Me parece, no es lo mismo ni se escribe igual. La primera lectura de la liturgia de este domingo habla en el capítulo 45 de Isaías, cuando precisamente Dios le concede poder y triunfo al rey Ciro, el rey persa. El pueblo de Israel hacía ya 70 años que estaba cautivo en Babilonia, y ellos añoraban, por lo menos un grupo, no ellos, porque algunos de ellos se adaptaron a Babilonia y se quedaron allí en el exilio, aburguesados y llenos, y cambiaron el Dios de Israel, el Dios liberador, por los ídolos babilónicos. Esa gente ya dejó de pertenecer al pueblo de Dios, como ha pasado por muchos exilados que se van de su patria y se adaptan a la Babilonia donde van, y allí pierden su patria, simplemente se adaptan. Pero hay siempre un grupo de fieles que quiere regresar de nuevo a su patria. Estos son los anabuines de Dios, y llegó un momento en que Dios le dio esa potestad a Ciro, rey de Persa, y lo dice Isaías, Ciro no conocía a Dios de Israel, pero sin embargo Dios lo va a utilizar para combatir a su enemigo y permitir que estas personas que estaban allí en Babilonia regresen de nuevo a Jerusalén a restaurar el templo bajo las órdenes de Esdras y de Nehemías, sacerdote y gobernador de aquel pequeño grupo que regresa para restaurarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que Ciro no es Dios, simplemente Dios le da esa capacidad, ese poder. Llegó a ser un emperador de Persia, que fue lo que permitió, o Dios utilizó a esta persona que prácticamente después se convierte en un enemigo para hacer su obra. Mi papá siempre decía, Dios escribe recto en renglones torcidos, y es verdad, Dios puede utilizar incluso hasta nuestros enemigos para hacer su plan. Por eso es muy importante entender y tener la visión clara de que el poder, tanto económico como político, viene de Dios, y a Dios debe de ir. Hay otra preguntita para la reflexión. ¿Para qué es lo que el César posee? Los impuestos
que Jesucristo nunca se negó a pagar el problema, y nosotros tampoco debemos de negarnos a pagar. Los impuestos son los recaudos que tiene el gobernador, que tiene el César, siguiendo la misma línea del Evangelio. ¿Para qué? Para ponerlo al servicio de las obras públicas, la educación, la salud, los gobernantes. Yo creo que eso es un deber. Uno, por el hecho de que no simpatice políticamente con un gobernante, no quiere decir que uno pague impuestos. Ellos tienen obligación, pero es para eso, no es para robárselo o para corromperse o para enriquecerse, que es lo que hacen la gente que abusan del poder, y van a tener que darle cuenta a Dios, los césares de este mundo, qué han hecho con esos impuestos. ¿Acaso el pueblo de Israel no hizo al César un Dios? Esta es otra pregunta. Cuando permitió que en su moneda nacional estuviera la esfinge del César. Ustedes le han entregado su dinero, su patria, al César. Pues désenla, porque ustedes mismos se lo han dado, pero ustedes le están dando al César lo que pertenece a Dios, que es el culto. Y el culto solamente se le puede dar al único Dios. No puedes convertir a tus césares en dioses, que ese es uno de los pecados graves que tenemos, no solamente aquí en América Latina, sino en el mundo entero. Sí, bueno, fíjate que me hiciste recordar, Pablo, cuando el pueblo de Dios decidió tener rey. Exactamente. Entonces, la misma cosa. Fíjate que ellos eran un pueblo guiados por Dios, guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Libres pero unidos en la presencia de Dios. Sin embargo, ellos decidieron querer ser como el resto de los pueblos, que tenían un rey, que supuestamente los orientaran, los encaminaran. Perdieron esa apertura a ser guiados por el Espíritu, y necesitaban que otra persona los guiara. Qué triste, ¿no? Y así somos y lo repetimos a cada momento. Perdimos la esencia de lo que tenemos que hacer y estamos esperando que venga otro a guiarnos, cuando aún en nuestro corazón está escrito lo que tenemos que hacer. Y después nos quejamos de que ese Señor, a que nosotros mismos le estamos dando poder, porque parte del principio de que nosotros lo estamos cediendo, porque Dios nos dio el libre albedrío para que nosotros decidiéramos, y sin embargo nosotros aquí entonces hacemos con ese libre albedrío una renuncia a ese ser autónomo, al salir adelante, al ponerse de acuerdo en comunidades para construir. Entonces ¿cuántas veces escuchamos eso en nuestros barrios, en nuestras escuelas? Bueno, es que aquí no hay nadie que venga a construir, no hay nadie que venga a tomar las riendas, a tomar decisiones. Bueno, y Dios no nos llamó para eso. No nos llamó para tomar decisiones, no nos llamó para construir el reino, para salir adelante. Bueno, y aquí vemos esto. Entonces vienen estas personas empoderados, porque ya que nosotros renunciamos en forma genérica, hablamos en forma genérica, renunciamos a ese rol protagónico, ¿no? A ser líderes, porque el Señor nos llama a ser líderes, a salir adelante, a tomar la batuta cuando hay que tomar la batuta, cuando hay una necesidad, ¿verdad? A buscar soluciones, ¿no? Y entonces después nos quejamos, pero entonces estas personas empoderadas, llenas de esa soberbia porque se creen dioses, entonces cuando ven una persona que está por arrebatarle, o no arrebatarle, por poner en descubierto toda esa realidad, entonces se sienten en peligro, que fue lo que pasa con Jesús. Jesús es un hombre peligrosísimo para ellos, porque venía a desenmascarar, y no desenmascarar de una manera de tú a tú, no, sino por el contrario, con la humildad, porque parece ser que cuando hay poder, el mayor peligro es la humildad, porque en la humildad se reconoce la soberbia del otro. Y ese es el peligro de Jesús, y ese es el peligro que todavía en este momento sigue siendo el encontrarse con ese Jesús del Evangelio. Por eso es que nos pintan a un Jesús extraterrestre. Por eso es que nos pintan a un Jesús que no tiene convivencia con el pobre, sino que está, como ayer mencionábamos, coronado en el cielo. Fíjate, Rosa, lo que tú dices es importante, porque por eso es que no se puede endiosar a las personas. Los hombres son seres humanos que representan en un momento determinado, a nivel político, económico, religioso, la acción de Dios,
pero que mientras más poder tú tienes, más humilde tienes que ser. Sí, así porque es. Saúl lo convirtieron en un dios y fíjate lo que pasó. Al César lo convirtieron en un dios y se convirtió en un tirano. A los papas en los siglos de la Edad Media, ellos mismos, hubo un papa en el siglo XI que dijo, yo soy el Dios en la tierra, es decir, estoy por encima del emperador. No, usted es un humilde siervo del único Dios y Señor, y gracias a Dios que Francisco tiene eso claro, ¿no? Pero hasta eso, no podemos seguir endiosando a la gente. Somos servidores solamente en la viña es del Señor, somos nosotros servidores a nivel político, religioso o económico. Yo creo que ese es un punto fundamental. Vamos a ver qué nos dice Johnny. Bueno, el Evangelio comienza, pero bien fuerte, y hay una reflexión del Evangelio que también me llama la atención, que tiene ese hombre que los poderosos tanto le temen. Bien importante, Jesucristo. Entonces, ellos comenzaron, fíjense cómo está tan excelente la conversación y la intervención que hicieron mi hermano Pablo y mi hermana Rosa Mireya, que es precisamente de endiosar a las personas. Cuando las personas realmente son buenos, están trabajando, dejémoslo que sigan trabajando y que sigan en su humildad trabajando y sirviéndole a la comunidad. Pero siempre llegan algunas personas y se rodean y empiezan a decirle lo bueno que es esa persona, lo bien que trabaja esa persona, y esa persona le empieza a pasar como la levadura del pan, se la meten así por dentro y cuando vienen a ver están demasiado inflados. Y entonces es tan importante que el Evangelio te dice que enviaron a los secuaces, ¿no? A los secuaces y a los del partido de Herodes. O sea, están hablando precisamente en ese momento, están hablando de política. No es que nosotros nos estemos metiendo en política, pero en ese momento el Evangelio nos está diciendo del partido de Herodes. Llámese como sea, no vamos a decir que como a qué partido se parece ese partido de Herodes, pero alguno de los partidos que nosotros conocemos se nos debe parecer, ubiquémoslos en cualquiera que nos llame la atención, ¿no? Pero entonces fíjense cómo comienzan ellos diciéndole a Jesús. Primero se dirigen a él diciéndole maestro, o sea, con todo el respeto, lo máximo otorgado. Sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios. Fíjense cómo llegan ellos. Ajá, y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie. O sea, es una cuestión que, oye, eres lo máximo, eres lo más hermoso, traes la palabra, no estás interesado en absolutamente nada, o sea. Y entonces después le viene con la pregunta esa insidiosa. Entonces dinos si es lícito no pagar el tributo o no al César. Ya Jesucristo, como ya conocía, como siendo Dios, teniendo el Cristo, sabía lo cochina que tenían sus mentes, sabían por dónde se le venía, y Jesucristo no llegó diciéndole, oye, muchas gracias por su alabanza, bienvenido, pero quiero decirle algo. No, señor, ese llegó diciéndole, oye, pero ustedes son bien hipócritas, ¿vale? Y malvados y mente cochina y malintencionado y cualquier cantidad de cosas, me imagino que sin una grosería, ¿no? Con Cristo no vale. Sí, porque eso se no vino diciéndole, ay, mira, sí, bienvenido y tal, pero yo les quiero decir a usted que No, ese le vino diciéndole hipócrita primero, doctores de la ley, porque aquí dice que le mandaron los fariseos, pero seguramente que si le mandaron los fariseos, esa pregunta se la prepararon los escribas, que eran los doctores de la ley, esos abogados bien malintencionados. Entonces le mandan a esta gente así, porque te lo dice precisamente, no le mandaron, sino que le mandaron a unas personas, pero ya con las palabras preparadas, y a los dirigentes de los partidos, pero ya eso venía totalmente preparado ahí. Ustedes le van a preguntar esto, porque si el hombre dice que no es lícito, claro, entonces ese hombre tiende, exactamente, ese hombre está en contra del pago de los impuestos que todos debemos de pagar. Hay que llevárselo preso. Exacto. Y si dice que sí es lícito, ese hombre, mira, ¿cómo es posible? Está apoyando el materialismo, el dinero, en contra del pueblo, todo ese tipo de cosas. Y el emperador que está oprimiendo al pueblo. Exacto. Entonces, si decía que sí, iba preso. Y si decía que no, iba preso también. Entonces, la cuestión está que, entonces Jesús se lo viene diciendo así, por eso es que le llama y le pide la moneda. Pero fíjese que estos escribas y fariseos y doctores de la ley, ellos tanto que estudiaban la teología y sin embargo tenían la adoración al dinero, y te lo dice el Evangelio precisamente, donde está tu amor, ahí está tu Dios. Y esa gente tenía el amor precisamente en el dinero. Y no solamente eso, sino que tenían el culto al emperador, tenían el culto a las imágenes, la idolatría.
Entonces ya por donde ellos se venían, estaban prácticamente estudiando tanto la palabra. Por eso es que la palabra no la debemos razonar tanto, sino que tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para poder tener el discernimiento, para poderla entender. Porque si nos ponemos a estudiar la palabra sin el discernimiento, sin la bendición de Dios, empezamos a razonarla y realmente la palabra como tal no tiene un razonamiento. Claro. Entonces tenemos que irnos más allá. Es bien importante lo que estabas diciendo tú, Pablo y Rosa Mireya, sobre la humildad precisamente que debemos de tener cuando vienen todo este tipo de personas o estamos haciendo un trabajo por la comunidad. Y nosotros también, Pablo, a mí me llama mucho la atención cuando de repente yo voy a la iglesia y entonces me consigo algunos compañeros que ven el programa y me dicen, oye, vale, te tocan el hombro así, te dan una palmada y te dicen, oye, qué bien hablaste esta mañana en el programa de radio o en el programa de televisión. El día que crea que soy yo, hasta ella llegó Junior Oropesa, porque en realidad nos ponemos aquí en manos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos tome como instrumento, se nos vienen las cosas a la mente y bueno, la vamos divulgando y vamos compartiendo con todos ustedes. Entonces eso es bien importante lo que estábamos hablando sobre la humildad, porque ya cuando perdemos la humildad y dejamos que ese poquito de levadura entre en nuestro corazón y nos empezamos a inflar, entonces ahí comenzamos ya a apartarnos del camino del Señor, porque ya no estamos endiosando, ya no queremos servirle a Dios, sino queremos ser como Él y queremos muchas veces estar por encima de Él. Y como bien Pablo lo dijo, que había un papa que dijo que era Dios. Es bien importante saber que nosotros somos destellos de Dios. Hay un ejemplo que me gusta a mí muchísimo, que es que nosotros somos Dios y nosotros somos parte de Dios. Nosotros no somos el océano, nosotros somos las olas del océano que formamos el océano. Nosotros somos los destellos de Dios que somos parte de Dios, pero no somos Dios y venimos a este mundo precisamente a prepararnos para la vida espiritual, para el mundo a donde vamos a ir. Por eso es que me llama mucho la atención eso que dice, busca el primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás, todas esas cosas materiales, no llegará por añadidura. Así es. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, esto es un tema, bueno, que podemos estar toda la mañana aquí, pero el tiempo en radio y televisión es bien limitado. Me acaba de llegar un mensaje, hacemos un paréntesis, porque es un mensaje de cuestión de asistencia pública. Con carácter de urgencia, se necesitan donantes de sangre tipo ORH positivo para Dileni Díaz Rodríguez, que se encuentra en el materno infantil de Caricuao, caso de negligencia médica durante el parto. Dice aquí, corran la voz, favor ayudar a la solicitud de donantes por medio de los medios de comunicación. Bueno, en nombre de Radio Macarao hacemos extensiva esta petición que hará de urgencia en el materno infantil de Caricuao. Se necesita urgentemente sangre o positivo. Así que si alguna persona que nos está escuchando en el programa quiere dirigirse allá, es algo muy urgente. El Dileni Díaz Rodríguez. Bueno, mis queridos hermanos, vamos ahora a pasar a la segunda parte del programa. Hoy es el Día Internacional de las Misiones, por lo tanto vamos a dirigir esta segunda parte a comentar un mensaje muy hermoso que nos trae el Papa Francisco. No lo podemos leer porque es un poco extenso, pero vamos a leer parte de él y después vamos a comentar y vamos también a hablar de unas misiones locales que tenemos preparado aquí, sobre todo en el área de la Gran Parada, las adjuntas, y de eso y de otras cosas vamos a tener en la segunda parte del programa ocasión de seguir profundizando en el mensaje de hoy. Vamos a hacer el corte musical y enseguida estamos con ustedes para la segunda parte de nuestro programa de hoy.